Buenas, ¿cómo están, estimados estudiantes? Vamos hoy a revisar la clase de hidatidosis. Es una clase entonces complementaria a lo que ustedes ya han visto en parasitología médica relacionada con las enfermedades causadas por céstodos. Es una de las infecciones más importantes en algunos países. Sin embargo, en Panamá tiene ciertas limitantes realmente como un problema de salud pública. Si ustedes ven, por ejemplo, la magnitud, y esto en verdad no está, este mapa no está realmente a escala, la magnitud de las geohelmintiasis, por ejemplo, o de las enfermedades causadas por protozoos, o la leishmaniasis, o las de Chagas, o malaria, comparado con lo que son los céstodes tisulares, es realmente entonces mucho menor. Realmente los céstodes tisulares en nuestro país, por suerte, tienen una importancia clínica, una importancia epidemiológica como enfermedades parasitarias de una magnitud inferior a las otras que se mencionan acá. Y bueno, en los céstodos tisulares ya ustedes han estudiado la cisticercosis, han visto quizás esparganosis, y hoy vamos a ver entonces la hidatidosis, que definitivamente tiene muchísima relevancia clínica en algunas latitudes. Vamos a ver que, disculpen, la pasé. Vamos a ver entonces que la hidatidosis es una infección que es producida por la larva de los parásitos del género Echinococcus y que tiene realmente impacto, ¿verdad?, en lo que es morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, hay ciertos países, como vamos a ver, en donde esto se destaca. La equinococosis es responsable de la pérdida de al menos 1 millón de años de vida ajustados por discapacidad. Ustedes recordarán que realmente el impacto que tienen las enfermedades patógenos en general puede medirse de diferentes maneras. Una es la mortalidad, la morbilidad, pero en este caso los DALIs realmente reflejan el gran daño que hacen no solamente en el aspecto clínico, sino también en el aspecto económico y en la capacidad de producción de una determinada población. Además de eso, tenemos que ver que la hidatidosis o el hecho de tratar la hidatidosis, me refiero a la parte clínica, a lo que es el tratamiento, a lo que es el manejo de los pacientes, las cirugías que están relacionadas, los gastos son realmente altos. Son miles de millones de dólares en países entonces que tienen estos problemas. Ok, entonces la hidatidosis o equinococosis, observen que equinococosis viene de equinococcus, hidatidosis se refiere a la larva de estos parásitos, porque esta larva se le conoce como quiste hidatídico o simplemente hidátide, y de ahí viene entonces el término hidatidosis. Equinococosis es refiriéndose entonces al género. Bien, estas enfermedades podemos decir eh, básicamente que son causadas por 4 parásitos: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Echinococcus boheli y Echinococcus oligartrus. Definitivamente, ¿verdad? Mucho más del 80% de los casos de hidatidosis a nivel mundial son por Echinococcus granulosus, o la equinococosis quística, como también se le conoce. Echinococcus multilocularis son mucho menos casos. Ahora vamos a ver que es mucho más difícil adquirir esta infección, pero la equinococosis multilocular o equinococosis alveolar, como también se le conoce, es mucho más mortal si no es tratada que el resto de las otras equinococosis. O sea que esta es una helmintiasis con un alto grado de letalidad si no recibe tratamiento. Los otros dos son realmente los que menos casos se reportan a nivel mundial: Echinococcus boheli y Echinococcus oligartrus. Son las especies de equinococos que habitan naturalmente en el neotrópico. De ahí viene el término de equinococosis neotropical. El neotrópico es el trópico que está acá en América. Y por ende, entonces, aquí en Panamá tenemos Bogeli y Oligartrus. Son nuestros equinococos, son los equinococos autóctonos. Nosotros, por supuesto, hemos recibido aquí casos de equinococos granulosos, pero son casos exportados, ¿verdad? Perdón, importados, que vienen entonces de países endémicos, personas que se han infectado en otros lugares y que llegan a Panamá.
Es muy importante entonces, por ejemplo, que el médico panameño conozca de la existencia de estas parasitosis, aunque no sea endémica granulosus o multilocular, porque en este caso puede entonces colaborar en el diagnóstico y en el tratamiento de estas infecciones. Ok, entonces la distribución de Echinococcus granulosus es prácticamente cosmopolita, es mundial. Ustedes pueden observar que no lo tenemos en Panamá, como lo acabo de mencionar. Sin embargo, en las áreas oscuras la prevalencia es muy alta. En la parte sur de América del Sur, como en Argentina, Chile, en Uruguay, hay muchos casos todos los años, al igual que en China, al igual que en el norte de África, varios países del Mediterráneo son considerados eh, áreas de alta endemia para la hidatidosis por granulosus. El ciclo de este parásito es un ciclo que, si lo ponemos de esta forma, es relativamente simple. Este es un ciclo indirecto para todas las especies, en donde vamos a encontrar huéspedes definitivos, que siempre son cánidos, que siempre son carnívoros, en este caso son cánidos, que albergan el gusano adulto en el intestino delgado, y huéspedes intermediarios, que son herbívoros, que van a albergar a la larva en alguna parte de su tejido, generalmente en vísceras, principalmente entonces hígado y pulmones. ¿Cómo se infecta el ser humano? El ser humano se infecta al ingerir los huevos que salen con las heces de los cánidos infectados, y estos huevos entonces, una vez que el humano los ingiere bajo determinadas circunstancias, contaminación de alimentos, de agua, por tocar el suelo, qué sé yo, este, vamos a, dentro de cada huevo, como ustedes saben, está el embrión hexacanto u oncosfera, que una vez que llega al intestino delgado, va a atravesar la pared del intestino delgado y por circulación sanguínea va a ser llevado a diferentes lugares. Y uno de los principales, bueno, por la misma circulación relacionada, es el hígado. Y en el hígado, entonces, ese embrión hexacanto va a dar, va a dar, eh, va a dar desarrollo al siguiente estadio, que es una larva denominada hidátide o quiste hidatídico. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, en los diferentes huéspedes intermediarios. Miren que el huésped humano es accidental, no forma parte del ciclo, y más bien entonces el ciclo va a ser ciego, va a desaparecer, va a terminar el ciclo con el huésped humano cuando infecta al ser humano. Ok, entonces dentro de los huéspedes definitivos, el perro es el más importante. Sin embargo, otros cánidos silvestres como los zorros, las hienas, los lobos, los dingos en Australia son importantes también. Y dentro de lo que son los huéspedes intermediarios, aquí podemos observar, por ejemplo, que esta oveja está más grande que un camello o que una vaca o que un cerdo, y es porque podría decirse que el principal huésped a nivel mundial son las ovejas. Sin embargo, también vamos a ver que existen cabras y existen ganado bovino muy, muy importante con los diferentes entonces ciclos que se den. Bien, entonces, Echinococcus granulosus es una especie que es cosmopolita y generalmente parásitos que son cosmopolita no son homogéneos genéticamente, sino que van a tener una gran variedad de genotipos. Y desde hace mucho tiempo se encontró que existen diferentes genotipos para Echinococcus granulosus y que estaban relacionados casi siempre al tipo de huésped, como ustedes pueden ver aquí, o también un poco a la distribución geográfica. Sin embargo, gran parte, no todos, de estos diferentes genotipos actualmente por metodologías más finas, principalmente en lo que es secuenciación de genes y análisis filogenéticos, se han llevado a la categoría de especies. Y si ustedes buscan, por ejemplo, libros un poco más avanzados, más recientes, o quizás si leen artículos un poco más actualizados, vamos a ver que Echinococcus granulosus ha sido dividido prácticamente por lo menos en unos 6 diferentes especies. Por supuesto que quedó Echinococcus granulosus sensulatum, que es un parásito muy importante del ser humano, pero también tenemos Echinococcus equinus, que infecta caballos y que no es un parásito humano, Echinococcus ortepli, que infecta vacas y que es un parásito humano muy importante, canadienses e intermedios también son parásitos humanos. Bueno, este Echinococcus felidis es un parásito de leones que realmente tiene poca relevancia como parásito humano.
Y acá tenemos, bueno, equinococos multiloculares, Bugel y Oligartros, que vamos a hablar enseguida de ellos. Pero lo que quería mencionarles es que, si bien Echinococcus granulosus ha sido separado en diferentes especies, Echinococcus granulosus sensulatum, sensu stricto, perdón, sigue siendo, ¿verdad?, el equinococo con que mayor se relaciona los casos de hidatidosis a nivel mundial. El 88% de los casos a nivel mundial son producidos por este equinococo. Sin embargo, canadiensis tiene un 7,3%, intermedios tiene un 3,7% de todos estos casos, y bueno, por ahí van a venir uno que otro también de otras especies. Y como les decía hace un momento, Echinococcus equinus, allá en Inglaterra, por ejemplo, donde hay muchos caballos infectados con este equinococo, no se ha reportado todavía en el ser humano. Aquí podemos ver realmente lo que les acabo de describir, por ejemplo, que en el caso de los equinos, el ciclo ocurre entre los caballos y el perro, pero el ser humano no participa. Granulosus, por supuesto, que es muy importante el ser humano. Ortepli, en donde está el ganado bovino. Aquí vemos también, por ejemplo, la cepa camello, o la cepa de cerdos, o esta cepa que es muy importante, lo que sería entonces la cepa de cérvidos, es decir, de animales tipo venados, eh, alces, este tipo de animales, ¿verdad? Gacelas, este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, entonces ustedes deben, por favor, de revisar los ciclos con calma. Investiguen entonces, en la red hay muchos ciclos que son fáciles de entender, algunos muy pictóricos. Por ejemplo, estos del CDC, que son muy claros, incluso se muestran aquí cuáles son los principales órganos afectados, pero de salida ya voy a decirles cuál es el principal órgano afectado, es el hígado. En el caso de granulosos es el hígado, y luego entonces los pulmones, pero hay una gran cantidad de otros órganos que también van a ser afectados, porque la larva, la hidátide, puede desarrollarse en ellos, incluyendo eh, los huesos, ósea, o el sistema nervioso central, como vamos a ver enseguida. Muy bien, acá vemos otro ciclo bonito en donde se describe, ¿verdad?, los diferentes estadios. Aquí vemos al perro, en las heces del perro salen los huevos con la oncosfera dentro. Una vez que en este caso la oveja, el huésped intermediario, ingiere los huevos, en el hígado, en los pulmones o en otros tejidos de la oveja se desarrolla el quiste hidatídico. Dentro del quiste hidatídico vamos a encontrar los protoescólesis. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que el cisticerco solamente tiene un escólex. Bueno, acá vamos a encontrar cientos, miles de protoescólesis o metaescólesis, como también se le conoce, dentro de cada quiste hidatídico, que puede tener hasta litros de contenido, imagínense. Cuando un perro ingiere uno de estos quistes dentro del intestino delgado del cánido, estos protoescólesis van a crecer, a madurar hasta formar el gusano adulto. Y el gusano adulto libera huevos que salen con las heces del perro. Observen que el ser humano es un huésped accidental, un huésped que no forma parte del ciclo de este parásito. Pero el perro es el centro de todo este ciclo, ya sea que involucre cualquiera de los animales que hemos mencionado, es el perro el responsable de la infección. Esta no es una infección que se transmite, ¿verdad?, o que pueda adquirirse de otra forma. Usted, si ingiere carne de una vaca que tenga el quiste hidatídico, no se va a infectar. O si ingiere, por ejemplo, eh, qué sé yo, las vísceras de una oveja infectada, no, usted no va a adquirir la infección, porque el estadio infeccioso para nosotros es el huevo, no la larva, no la hidátide. Los perros se infectan desafortunadamente porque no se guardan las medidas apropiadas y se alimentan con vísceras infectadas, ya sea de ganado vacuno o de otro tipo de ganado, sobre todo por desconocimientos. Muchas veces, bueno, no se tienen recursos para alimentar a los perros, simplemente se les da este tipo de alimento. En algunos lugares, por ejemplo, de Sudamérica, los perros pueden matar a las ovejas si son perros que son perros de la calle, perros que no tengan dueños, o pueden encontrar animales muertos y alimentarse de las vísceras e infectarse. Es un problema, ¿verdad? Y explica por qué persiste la hidatidosis en algunos países de América del Sur, en donde se ha empleado tantos recursos para tratar de controlar esta parasitosis. Lógicamente ya ustedes habrán pensado que si los perros son los responsables, entonces si tratamos a los perros, si cuidamos a los perros para que no se infecten, podemos entonces evitar que las personas se infecten. Y eso es realmente la base de muchos programas
para evitar la hidatidosis en muchas partes del mundo, incluyendo en Sudamérica. Aquí podemos ver el hígado de un bovino. Observen que, y esta fotografía se las quería enseñar para demostrarles que la hidatidosis, si bien lo que nos interesa a nosotros es un problema de salud humana, también es un problema veterinario. Ahora mismo está un concepto muy importante, bueno, ahora mismo ya hace muchos años, de One Health, de una sola salud, ¿verdad? En donde todo está relacionado, no solamente entonces la medicina veterinaria, la medicina humana, lo que es la ecología, todo está relacionado con la salud y nos interesa. En este caso, entonces, realmente la hidatidosis afecta al ganado. Una vaca, ¿verdad? Una res que está infectada con este parásito va a perder peso, no va a rendir la cantidad suficiente de leche, puede hasta morir porque tiene un hígado totalmente afectado, como ustedes pueden ver. Bien, entonces repasando la epidemiología, hay 2 o 3 millones de personas infectadas, ya hemos visto algunos de estos lugares. Argentina y Uruguay son de los que tienen más prevalencia a nivel mundial. No es una hidatidosis autóctona de Panamá. Granulosus no es una especie uniforme, sino que hay varios genotipos y muchos de ellos ya se han llegado a definir como nuevas especies, pero la mayoría de estos genotipos entonces no tienen una importancia para nosotros en nuestro medio. Bien, aquí vemos entonces países en donde Granulosus es endémico, ya lo hemos mencionado, Chile, Argentina, Uruguay, y podemos también revisar que el ser humano se infecta al ingerir los huevos que vienen de las heces de los cánidos y que pueden estar entonces en alimentos, bebidas, objetos contaminados, contacto con perros. Esto de contacto es interesante, ¿verdad? Porque los perros con mucha frecuencia en su pelaje cargan los huevos y los quistes, los estadios resistentes de muchos parásitos. Y esto está relacionado al comportamiento que tienen los perros, ¿verdad? De zurrar su cuerpo, ¿verdad? Contra el suelo, principalmente cuando sienten algún olor. Y esto hace que en el pelo puedan ir, en el pelaje de los perros, en la piel, puedan ir huevos de equinococos y pueden llevarlos dentro de la casa o de repente usted acaricia al perro y usted se contamina con los huevos de equinococos. Es una cuestión interesante también. Y los perros se infectan al ser alimentados con las vísceras, como vimos, y las vísceras deben contener la larva, la hidátide, las vísceras de animales herbívoros tipo ganado bovino, tipo oveja, tipo cabra, por ejemplo. Un punto importante que quería recalcarles es que esto es una zoonosis actualmente, pero antes era solamente una enfermedad de animales, una infección de animales. El ciclo original se daba entre el lobo y los cérvidos, o sea, los animales tipo venados, tipo alces, y eso se mantenía así en la naturaleza. Y el ser humano primitivo en aquella época pocas veces adquiría la infección. Sin embargo, cuando el ser humano domesticó al perro hace 30.000, 35.000 años, domesticó al lobo, perdón, y lo transformó en perro, se llevó entonces al huésped definitivo para el ámbito doméstico. Y así como se convirtió entonces en un importante problema de salud para el ser humano. Bien, aquí tenemos los órganos afectados por Echinococcus granulosus. Ustedes pueden ver que el hígado es el principal, con 69%, ¿verdad? Y los pulmones con un 17%. Y que existen otros órganos que también se pueden infectar, que pueden albergar la hidátide, pero son esos dos los más importantes. Una hidátide, un quiste hidatídico puede ser muy pequeño y medir, ¿verdad? Algunos milímetros, centímetros, o puede ser muy grande y albergar varios litros de líquido. Sin embargo, esto no ocurre todo el tiempo y el crecimiento del quiste hidatídico es muy lento, no ocurre de un año para otro. Aquí podemos ver, por ejemplo, generalmente puede haber un solo quiste alojado, ¿verdad?, en el hígado. Este es un niño peruano, en donde vemos que tiene varios quistes hidatídicos que de hecho deforman la pared abdominal de este niño, que por cierto no murió, fue operado y se le fueron extirpados estos quistes, estas hidátides. Pero para que ustedes puedan ver el gran daño que da. Este es un caso de hidatidosis infantil, que no es lo más frecuente. La hidatidosis es más frecuente en la edad adulta. Vamos a ver entonces que los quistes pueden ser de diferentes tamaños. Pueden haber uno, pueden haber
varios, y como les decía hace un rato, su crecimiento es lento. Usted puede infectarse hoy y tener síntomas dentro de 10 años. La tasa de crecimiento no se conoce con exactitud, se sabe que es lento, pero no es tan fácil de medir. Ustedes se imaginarán cómo podemos medir esto. Los estudios, me refiero a que son difíciles. En países como Kenia, en África, en donde hay una alta prevalencia, se han logrado tener alguna idea del crecimiento de los quistes hidatídicos. Allá, mediante ultrasonido, son quistes abdominales, se ha podido determinar que el 43% de los quistes crecieron de 6 a 15 milímetros por año. Si ustedes consiguen una regla y ven cuánto es 6 a 15 milímetros, es nada. Mientras que el 30% creció de 1 a 5 milímetros. Y el 16% no mostró ningún grado de crecimiento y algunos hasta colapsaron y desaparecieron. Entonces es muy variado, pero es muy lento. Ustedes pueden ver en esta gráfica, una gráfica bastante viejita de un estudio que se hizo con Echinococcus granulosus, 300 pacientes, y con Echinococcus multilocularis, 145 pacientes, que el diagnóstico de la edatidosis se realizó con más frecuencia, en el caso de granulosus, en pacientes que tenían de 30 a 50 años. Eso quiere decir que estos pacientes se infectaron en años muy tempranos. Pero miren que la hidatidosis infantil también existe. En el caso de Echinococcus multilocularis, el diagnóstico casi siempre es aún más tardío en la vida, ¿verdad? En este caso, entre 40 y 70 años. Y esto está muy relacionado con las características epidemiológicas de esta infección, como vamos a ver enseguida. Ok, entonces, estos quistes, al alojarse en diferentes órganos, el principal daño que van a ejercer es mecánico, porque van a crecer, a comprimir, van entonces a estorbar el funcionamiento del órgano de una forma mecánica. Va a haber destrucción del parénquima hepático, como lo vimos en el hígado de la res. Cuando un quiste hidatídico se rompe, libera una gran cantidad de antígenos, de sustancias del mismo parásito, y esa avalancha antigénica puede provocar que el huésped experimente alergias. Y en algunas personas en donde se ha roto el quiste hidatídico, ha ocurrido también, por ejemplo, cuando se está tratando de extraer el líquido, el quiste hidatídico quirúrgicamente, se le rompe al cirujano. Este montón de antígenos evoca entonces un shock anafiláctico que puede llegar entonces a matar a la persona. Puede producir erosión ósea, accesos bronquiales o una hidatidosis del sistema nervioso central, como vamos a ver enseguida. Hay diferentes tipos de quiste hidatídico. Según la Organización Mundial de la Salud, se reconoce el quiste hidatídico hialino, que podríamos homologarlo a un globo lleno de agua. En este caso, ¿verdad? Obviamente no es agua, es el líquido vesicular que está compuesto básicamente por albúmina y antígenos del parásito. Los quistes multivesiculares, que van a contener quistes hijos dentro. El quiste membrana desprendida, donde la membrana se desprende, la membrana que cubre, ¿verdad?, la parte interna, que tapiza la membrana en la parte interna del quiste. El quiste heterogéneo, en donde va a estar, digámoslo, que lleno, ¿verdad?, de una sustancia gelatinosa, de membranosa, ¿verdad?, ya no va a estar vacío. Y los quistes hidatídicos, una vez que mueren, porque algunos mueren, recordemos que son larvas y pueden morir por muchos factores, llegan a calcificarse. Y en estos quistes calcificados, entonces la pared va a ser muy evidente. Este es el otro tipo de quiste hidatídico. Aquí les presento, por ejemplo, un tipo de hidatidosis ósea, causada por Echinococcus granulosus, en donde ustedes pueden ver lo complicado que es este parásito, que puede llegar entonces a destruir el hueso, en este caso la tibia del peroné en este paciente, o puede también presentarse a nivel del sistema nervioso central. No es tan frecuente como ustedes lo han visto, por ejemplo, para la cisticercosis, que sí es muy frecuente la neurocisticercosis, acá no. Y más vale que no, porque la cisticercosis, un cisticerco mide 1 centímetro, pero un quiste hidatídico en el cerebro puede causar muchísima más patología en estos pacientes y obviamente la muerte si no es removido. Ok, entonces, hace un rato les mencioné que un quiste se puede romper. Cuando un quiste se rompe, libera una gran cantidad de antígenos y causa lo que les
describir como una alergia o una reacción anafiláctica fuerte. Sin embargo, lo otro que puede ocurrir al romperse un quiste hidatídico es la liberación de los protoescóleses o de los metaescóleses, de los cientos o miles de protoescóleses que pueden estar dentro de un quiste hidatídico. Y si eso ocurre, uno de estos protoescóleses puede originar, uno o varios, puede originar en el órgano donde estaba el quiste o en otro órgano lo que se conoce como una hidatidosis secundaria, que es la formación de otro quiste hidatídico. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que tenga un quiste hidatídico en el hígado y se tropezó, se cayó, se rompió, puede agravar aún más la situación por la formación de los quistes eh, hidatídicos secundarios, o por ejemplo, un médico que estirpe un quiste y si no se percató, quedaron protoescólisis, metaescólisis en el área, nuevamente le van a surgir quistes hidatídicos secundarios a estas personas. Es interesante que esta parte de la hidatidosis secundaria se utiliza para mantener las cepas de Echinococcus en ratones. Hace ya varios años, aquí en la Facultad de Medicina, teníamos ratones infectados con Echinococcus buheli y Echinococcus oligartus. Estos ratones, dentro de su cavidad abdominal, tenían los quistes hidatídicos, aquí los podemos ver. Y lo que se hacía era que se retiraba el quiste hidatídico, perdón, el líquido de cada uno de estos quistes, y ese líquido se le inyectaba a un nuevo ratón. Y después, aproximadamente de un año, el nuevo ratón desarrollaba un montón de quistes hidatídicos secundarios. O sea que es muy útil. Y muy útil para mantener la cepa. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero para qué quieren hacer esto? Y es que esto tiene muchas implicaciones en investigación, porque es una fuente para la producción de antígeno, porque es una fuente para estudiar la respuesta inmune, porque se puede estudiar las características genéticas del parásito. Es como tener, ¿verdad?, un tubo de ensayo con el parásito. Este parásito no puede ser cultivado en el laboratorio, en una en una capa de células, por ejemplo. Tiene que ser en un organismo vivo, en este caso susceptible, un mamífero, un ratón, en este caso, en algunas cepas de ratones. Bien, bueno, no, esto fue eliminado realmente de aquí de la facultad ya hace varios años, debido, bueno, a los costos, era bastante costoso el mantenimiento de estos ratones, y la otra razón fue porque empezaron a proliferar una gran cantidad de gatos aquí en la facultad. Y siempre había el riesgo de que uno de estos gatos lograra burlar los servicios, ¿verdad?, de vigilancia en donde teníamos estos ratones. Y si un gato se comía un ratón lleno de quistes, el gato se iba a infectar. Y en el intestino delgado, por ejemplo, si se comía a un ratón infectado con Echinococcus oligartrus, el gato se iba a infectar porque se comía un montón de protoescólesis. Y ese gato en el intestino de él iba a desarrollar adultos de Echinococcus oligartrus. Y desafortunadamente entonces este gato iba a ser la fuente de infección. En las heces de este gato iban a haber entonces huevos de Echinococcus oligartus. E imagínense lo que pasaría si estos gatos defecaban allá afuera en el parque de la facultad. Se podría desarrollar un problema sanitario grave. Pero bueno, esto no pasó y ya no existe tampoco. Pero para que tuvieran una idea, realmente estoy siendo un poco exagerado, ¿verdad? Porque estos ratones están en un cuarto muy cerrado, todas las jaulas están con varios sistemas de seguridad. O sea, es difícil incluso que si un gato entrara al bioterio donde están estos ratones, es muy difícil que lograra llegar directamente hasta un ratón. Pero bien, entonces, bueno, las medidas de control y prevención deben de involucrar al perro. Por supuesto que las medidas de prevención en cuanto a lo que es educación sanitaria es muy importante, pero hay que evitar, sea como sea, de que el perro ingiera alimentos, en este caso vísceras, contaminadas con el quiste hidatídico. Pero si esto en algún caso puede darse caso que usted no conoce realmente los hábitos del perro, ya vimos que hay perros que pueden ir a alimentarse lejos de la casa, vamos a ver que una medida interesante que se ha desarrollado es el de utilizar antihelmínticos a grandes niveles. Estos antihelmínticos van a eliminar totalmente a estos parásitos del intestino delgado del perro.
Y con ello entonces el ser humano se va a proteger. Por supuesto que usted tiene que convencer a estos perros de que se traguen la pastilla, ¿verdad? De albendazol o de ivermectina para poder quedar libre del mintos y algunas veces no es tan fácil. Y estos señores aquí lo estaban haciendo de una manera bastante controlada, pero generalmente a estos perros hay que abrirles la boca y meterles la pastilla. Ok, entonces también, desafortunadamente, como ustedes saben, no hay vacunas para parásitos humanos. Hay muchas a nivel experimental, en malaria, en chagas, en leishmaniasis, pero todavía no hay nada. En el caso de la hidatidosis, existe una vacuna, pero no es para humanos. Es para los huéspedes intermediarios. Los huéspedes intermediarios tipo cabra, ovejas, llamas, ganado bovino, porque ya mencionamos hace un momento que estos animales se enferman y que por lo tanto entonces van a representar pérdidas económicas para los creadores de estos animales. Y por ende una vacuna es útil. Fue una vacuna que para su desarrollo se utilizó mucho tiempo, mucho dinero, pero que ahora está disponible. Y es un gran avance, ¿verdad? Y quién sabe en un futuro se podrá entonces también implementar en el ser humano. Muy bien. El otro parásito que vamos a ver es Echinococcus multilocularis. Es un Echinococcus más pequeño, ya ustedes quizás lo van a ver o lo están viendo en el laboratorio. Y la distribución geográfica es muy interesante porque es un parásito restringido al hemisferio norte. Obviamente Panamá tampoco tenemos Echinococcus multilocularis. Y ustedes pueden ver aquí en las áreas más oscuras, en Canadá, en Siberia, en algunas áreas de Europa, en China, son áreas endémicas, ¿verdad?, para Echinococcus multilocularis. Por supuesto que, le dije Canadá, este es Alaska. En Canadá también lo podemos encontrar en algunas áreas de Estados Unidos, porque digamos que es un parásito que está bastante asociado a bajas temperaturas. Pero bueno, este Echinococcus es, y creo que se lo mencioné al inicio, una infección, una helmintiasis extremadamente letal si no es tratada. Vamos a ver que la gran mayoría de los casos de Echinococcus multilocularis provienen de Europa, Rusia y China. Hay muy pocos acá en América y por supuesto que ninguno en Panamá. El ciclo es muy parecido al que describimos anteriormente para granulosus. Sin embargo, acá el cánido más importante es el zorro del Ártico, por ejemplo. Algunas veces se han dado casos de perros y gatos infectados, pero la mayoría de los casos humanos son relacionados con el zorro, porque en las heces del zorro es donde vamos a encontrar los huevos. El adulto está en el intestino delgado del zorro. Y los huéspedes intermediarios son roedores, en este caso. Roedores tipo ratón, tipo ardillas. El ratón de la tundra, por ejemplo, en Siberia es muy importante. El ser humano también se infecta. Y recuerden que en la hidatidosis el ser humano es un huésped accidental, un huésped que no forma parte del ciclo, pero que desafortunadamente entonces sí sufre la patología. Es un parásito que se asocia casi totalmente a patología hepática y tiene mucho menos diversidad genética, ¿verdad? Que en el caso de granulosus, ¿no? Acá se han dividido en varias cepas, la cepa china, la cepa americana, la cepa eurasiática. Esas son características que o divisiones que no se han llegado a concretar como especie. Estas sí son solamente cepas. Se ha estudiado mucho menos. ¿Cómo hace el ser humano generalmente para adquirir la infección con multiloculares? Es por la ingesta de frutas o legumbres o vegetales en donde estos animales, principalmente los zorros, han defecado. Estas frutas que se recolectan en el bosque, o de repente frutas también o vegetales que están en el ámbito peridoméstico, porque los zorros llegan al ámbito peridoméstico y pueden entonces, al defecar, contaminar realmente estos vegetales, estas frutas. Eh, Revisando la epidemiología, es una parasitosis del hemisferio norte, ¿verdad? Tenemos casos realmente frecuentes en Alemania, en Francia, en Suiza, es de alta incidencia en Alaska. Los zorros y los huéspedes intermediarios son los roedores tipo ratón, tipo ardilla, y los zorros que tienen mucha importancia, mucha relevancia como los huéspedes definitivos albergando el gusano adulto.
En algunas áreas, como les decía, hay otros carnívoros que se han infectado, pero no es lo más frecuente. Por ejemplo, este mamífero que está aquí, quizás ustedes lo han escuchado, es el perro mapache. El perro mapache es oriundo realmente de áreas de Oriente, de China. Sin embargo, fue introducido a Europa y desafortunadamente resultó ser un huésped definitivo óptimo para Echinococos multilocularis, y ahora es un huésped que está muy implicado en la epidemiología de este parásito. Al igual que vimos anteriormente, que usted puede infectarse con granulosos al manipular a los perros, dado que los perros tienen los huevos del parásito en el pelaje, también los zorros tienen esta costumbre, ¿verdad? Los cazadores de zorros, por ejemplo, no es la primera vez que se han infectado con equinococos multiloculares, porque ellos tienen entonces que manipular las pieles de los animales que han cazado. Y recordemos entonces que la hidatidosis alveolar está muy asociada a la ingesta de frutas y vegetales contaminados entonces con las heces de los huéspedes definitivos. El órgano más afectado es el hígado, en un 99% de los casos hígado. Muy pocos de otros órganos, ¿verdad? Han resultado, ¿verdad?, con la hidátide alveolar. Esta hidátide alveolar ya vimos que crece muy lentamente y puede demorar 5 o 15 años antes de aparecer cualquier tipo de síntoma, y es muy, muy destructiva. Vamos a ver que si bien la hidátide de Echinococos granulosus, hicimos la homología hace un rato como de un globo lleno de agua, acá no, acá la hidátide más bien es como de un tumor que está creciendo, que está horadando el parénquima, que está dañándolo totalmente sin tener las limitantes de un quiste hidatídico unilocular. El órgano más afectado es el hígado. En la mayoría de los casos los quistes son estériles, eso quiere decir que no tienen protoescólisis, no tienen metaescólisis. A estos quistes estériles en los humanos se les llama acefaloquistes. Y, por ejemplo, las muestras que ustedes ven en el laboratorio son cortes de hígado de ratón, y ahí vamos a ver una gran cantidad de protoescólisis, una gran cantidad de metaescólisis. Generalmente es asintomático por un periodo grande, como vimos hace un rato, y puede considerarse una de las helmintiasis más letales si no son tratadas a tiempo. Por ejemplo, el 90% de pacientes, el 90% de los pacientes que no son tratados, después de 10 años van a morir, y virtualmente el 100% luego de 15 años de sintomatología. Dentro de las características clínicas, el paciente va a experimentar dolor epigástrico, fatiga, crecimiento del hígado, disfunción hepática, ¿verdad? Que van a ser de algún modo no tan características, ¿verdad? Porque muchas otras patologías hepáticas pueden tener esos síntomas. Aquí podemos comparar, ¿verdad? Un quiste hidatídico de Echinococos granulosus con un quiste alveolar de multilocularis. Aquí ustedes pueden ver por qué esto de alveolar. Y en este hígado se puede observar cómo este quiste va, ¿verdad?, penetrando el parénquima. En este hígado ya prácticamente no hay parénquima sano. Va creciendo, ¿verdad?, como haciendo metástasis, como si se tratara de un quiste, de un carcinoma. Bien, el diagnóstico en este tipo de parasitosis, como en cualquier otra, tiene que estar muy ligado a los hallazgos clínicos que tiene el paciente, ¿verdad? Y a los datos epidemiológicos, de dónde viene, qué características ecológicas están relacionadas con él. Y la presencia del quiste está o puede ser demostrada mediante el uso de los recursos de imagenología, como la tomografía axial computada, la ecografía, la resonancia magnética nuclear, y en aquellos casos en donde el quiste está calcificado, las radiografías simples. Esto es muy útil para el diagnóstico, principalmente la resonancia magnética nuclear, que permite casi, ¿verdad?, ver el quiste en su totalidad. Esto tal vez también ustedes lo vieron para el caso de los cisticercos a nivel del sistema nervioso central. Una resonancia magnética nuclear casi nos permite ver el escólex del cisticerco. Bien, al igual que muchos parásitos que
invaden el hígado, la respuesta inmunomoral es fuerte en la hidatidosis. Por ende, demostrar la presencia de anticuerpos es otro tipo de diagnóstico muy útil. El inmunodiagnóstico, ¿verdad? Utilizando pruebas de ELISA, utilizando pruebas de aglutinación, se ha utilizado por mucho tiempo, o pruebas de Western blot, que demuestran la presencia de anticuerpos en el suero de estos pacientes. Estas pruebas son muy específicas y bastante sensibles, y hay que tener solamente cuidado de que algunas veces pueden dar reacción cruzada con las larvas de otros cestos. Por ejemplo, de esta que hemos hablado varias veces, dado su vínculo, ¿verdad? Con el tema, y es los cisticercos de Taenia solium. Y hay pruebas que son un poquito más específicas, como el arco 5 para lo que es la serología de la hidatidosis, o el uso entonces de antígenos como el antígeno B. Bien, bueno, los diagnósticos por imagenología, que son muy exitosos para poder definir la presencia de estos quistes, la ecografía abdominal, la radiografía convencional, tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear, todas ellas entonces pueden en alguna manera contribuir al diagnóstico de la infección con las larvas del género Echinococcus. Bien, para el tratamiento. Esta es una infección que desafortunadamente no tiene tratamientos, ¿verdad?, farmacológicos muy exitosos. Se ha utilizado albendazol, por ejemplo, y se ha visto que en algunos pacientes el tratamiento agresivo con albendazol en estadios tempranos, en algunos pacientes, puede evitar el crecimiento del quiste, en unos pocos. Sin embargo, aquí lo que tenemos como tratamiento de primera elección es la cirugía radical, es decir, la remoción quirúrgica del quiste. Por supuesto que antes a esa intervención quirúrgica y después de esa remoción quirúrgica, el uso de la quimioterapia como albendazol y mebendazol está indicado. ¿Para qué? Para prevenir aquello que hablamos de la hidatidosis secundaria. Como parte del tratamiento también tenemos que mencionar que en casos en donde hay una destrucción muy grande del parénquima hepático, muy amplia del parénquima hepático, pues sabemos que el hígado hasta cierto punto puede regenerar, ¿verdad? Pero si hay grandes áreas afectadas no se puede extirpar. No se puede extirpar, por ejemplo, el 80% de un hígado sin que lo dejemos disfuncional, pero el trasplante hepático, que no es un trasplante, ¿verdad?, tan fácil de llevarse a cabo técnicamente y también por la disponibilidad de donantes, es una alternativa, sobre todo para aquellos casos de hidatidosis alveolar donde sabemos que no hay otra alternativa para salvar la vida o prolongar la vida del paciente. Bien, esos eran los temas más relevantes en cuanto a la importancia a nivel mundial, pero en la importancia regional, vamos a ver que aquí en Panamá tenemos a Echinococcus buheli y a Echinococcus oligartus, los responsables de la hidatidosis neotropical. En el caso de Buheli, que se han reportado de 2 a 4 casos aquí en Panamá, el huésped definitivo es un cánido silvestre, un perro, o la gente lo llama perro de monte, su nombre es Espiotos venaticus, que va a albergar en su intestino delgado el gusano adulto. Y en las heces de este cánido entonces se van a liberar los huevos que infectan a los huéspedes intermediarios, que en este caso van a ser los roedores grandes, estos que tenemos nosotros en nuestras selvas, el conejo pintado y los ñeques. Son ratones, ¿verdad? No tienen cola, pero son ratones. Y estos roedores, al ingerir alimentos contaminados con los huevos, van a desarrollar los quistes, la hidátide, en sus vísceras, y luego los perros de monte que se alimentan principalmente de estos animales se van a infectar. Recuerden que el estadio infeccioso para los huéspedes definitivos son las hidátides que contienen los protoescoleses o metaescoleses. Algunas veces se han dado el caso también de que los perros se infectan, sobre todo cuando son perros que acompañan a cazadores de estos animales, de estos roedores, y los cazadores le dan las vísceras infectadas a los perros. Y los perros se infectan y llevan entonces el problema al ámbito doméstico. Y nuevamente entonces el ser humano es un huésped accidental que no forma parte del ciclo natural, y este parásito tiene como principal órgano afectado es el hígado. Aquí tenemos unos dibujitos de Espiotos venaticus para que ustedes tengan una idea.
o de los ñeques, que de seguro lo conocen, o de los conejos pintados, ¿verdad? Que son animales de caza muy codiciados aquí en Panamá y que por eso ya quedan pocos. Acá tenemos un espiotos venáticos, un par de espiotos venáticos. Definitivamente cuando usted lo observa, ¿verdad? Usted se da cuenta que perro no es, pero bueno, la gente le llama, los, la gente sobre todo los de áreas rurales lo conoce como perrito de monte. Acá tenemos un conejo pintado, ya un ñeque. Bien, la distribución geográfica de los espiotos venáticos es esta que vemos aquí, desde Panamá hasta muy al sur, casi hasta Argentina, y por ende esta es la distribución de la hidatidosis neotropical por Bogeli. ¿Cuáles son los países donde hay más infección con Bogeli? En Brasil, Venezuela, Colombia y, bueno, unos cuantos casitos aquí en Panamá, afortunadamente. Vamos a ver que el gusano adulto de Echinococcus bogeli está en el huésped definitivo, en el intestino delgado de espiotos venáticos. Aquí vemos, esta es una tabla que ya tiene algunos años, del 2010, y vamos a ver entonces que en Panamá hay 2 casos, bueno, ya les digo que hay un poquito más, ¿no? 3 o 4 casos, en Colombia se han reportado 15 casos, en Brasil 21 casos, pero esto es nada, ¿no? Comparado con Echinococcus granulosus, que realmente hay cientos, miles de casos acá en América. Realmente la hidatidosis no tropical tiene mucho menos importancia. El otro es Echinococcus oligartus y que hay todavía menos casos. En Panamá no se ha reportado ningún caso de Echinococcus oligartus todavía. Cuando no había, cuando no se había descrito Echinococcus bogeli, se pensaba que lo que había aquí, los casos humanos eran por oligartus, pero hoy en día se sabe que son bogeli. Muy bien, bogeli infecta mayormente al hígado, ustedes pueden ver aquí un 85%, pero también infecta algo de pulmones y otros órganos. Vamos a ver que el daño a nivel hepático por Bogeli es muy severo, nos recuerda mucho a la hidatidosis alveolar, en donde puede comprometer gran parte del hígado. Esto es una foto de un hígado de un paciente que murió por hidatidosis, ¿verdad?, neotropical aquí en Panamá. Es una pieza que estuvo custodiada por el doctor Octavio Sousa aquí en el Departamento de Microbiología de la facultad, que creo que todavía está por ahí, en donde ustedes pueden ver que hay una muy poca área de este hígado que no está afectada por este tremendo quiste hidatídico, ¿verdad? Por esta hidátide de Echinococcus bogeli. Puede también ser diagnosticado, ¿verdad?, por las técnicas que hemos descrito anteriormente, la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial computada, también por serología. Las técnicas serológicas, el ELISA, el Western blot, son muy útiles para la confirmación de la hidatidosis neotropical, la hidatidosis poliquística. Aquí vemos, en este caso, un caso de hidatidosis en donde se logró extraer toda esta cantidad de líquido. Y aquí vemos parte de la membrana, ¿verdad?, de este quiste hidatídico. Y estos daños tan grandes que ocurren a nivel hepático, que pueden destruir el 80% de estos hígados por causa de la hidátide de Echinococcus bogeli, pueden matar a la persona, obviamente, igual que lo vimos para multilocularis, pero también se ha visto que el trasplante hepático es una alternativa, ¿verdad? Obviamente no tan al alcance de todo el mundo. Este es un caso de un paciente con hidatidosis neotropical, en donde el hígado estaba extensamente invadido por Echinococcus bogeli y el cual recibió un trasplante hepático para prolongar su vida. Bien, acá vemos al Espiotos venaticus nuevamente. Recordemos que en su intestino delgado está el adulto, pero los metaescólesis o protoescólesis están en la hidátide. Este es un protoescólex, ustedes en el laboratorio se los describieron como arena hidatídica. Observen que tiene una corona de ganchos y todos estos ganchos entonces, si usted los estudia microscópicamente, pueden decirle mucho acerca de la especie. Y esto lo vamos a ver enseguida. Bueno, quería mencionarles solamente que en Sudamérica, ¿verdad? En las poblaciones selváticas de los indígenas del norte de Brasil, en Venezuela, los indios Yanomami, por ejemplo, tienen serios problemas con hidatidosis, porque estos señores obviamente cazan animales como el conejo pintado y el ñeque, y desafortunadamente alimentan con las vísceras de estos animales a los perros, y los perros entonces se infectan, desarrollan la infección con los éstodos y los llevan al ambiente doméstico, ¿verdad? Y contaminan con heces
las aldeas en donde estas personas desarrollan su vida y desarrollan entonces hidapidosis. Bien, en el caso de Echinococcus oligartrus, el último de lo que estamos mencionando, hay un cambio fundamental, y es que los huéspedes definitivos son felinos silvestres, felinos tipo puma, jaguar, los manigordos, los jaguarundi, todos estos gatos, ¿verdad?, que nosotros conocemos que son característicos de nuestras selvas, pueden albergar en su intestino delgado el adulto de Echinococcus oligartrus. Los huéspedes definitivos son nuevamente el ñeque, el conejo pintado y algunos roedores, como las ratas espinosas. Sin embargo, el ser humano también se infecta al ingerir entonces los huevos que vienen en las heces de estos felinos, de estos carnívoros. Bajo determinadas circunstancias, algunos gatos pueden desarrollar la infección, pero no es común. Realmente por eso es que la infección con Oligartus es la que menos casos tiene, porque es realmente poco frecuente que usted ingiera alimentos, agua, eh, suelo, en donde uno de estos gatos haya defecado y que contenga entonces huevos de estos helmintos. Uno de los pioneros en el estudio de la hidatidosis aquí en Panamá fue el doctor Octavio Sousa. El doctor Sousa por muchos años, ¿verdad? Cuando él estaba estudiando la hidatidosis no se conocía a Echinococcus boheli, y él empezó a observar algo particular. Él empezó a observar que en los protoescólesis que él veía, y recuerden que esto era cuando analizaba, ¿verdad?, los tejidos de los huéspedes intermediarios, de los conejos pintados, de los ñeques, él empezó a observar que los protoescólesis tenían ganchos que eran diferentes. En uno se encontraba ganchos grandes, largos, en otro encontraba ganchos más cortos. De hecho, él llegó a presentar en algunos congresos que acá habían unos oligartos que tenían ganchos de aproximadamente 40 micras de largo, y también otros que eran más cortos, que tenían como 30 micras de largo. Bueno, en realidad lo que el doctor Sousa estaba viendo era que aquí en Panamá habían dos especies, Echinococcus boheli y Echinococcus oligartus. Él estudió muchísimo el Echinococcus oligartus, hizo varios reportes, escribió varios artículos, pero desafortunadamente la publicación de Echinococcus boheli como otra especie no fue dada por él, sino por otros autores. Y aquí podemos ver Echinococcus granulosos que tienen unos ganchos, los protoescólesis, mucho más cortos. Y esto entonces demuestra que las características morfológicas, ¿verdad?, no son tan buenas como las características genéticas, pero han sido la base para el estudio entonces de la morfología de muchos parásitos. La hidatidosis poliquística, Echinococcus boheli, su huésped definitivo es el perro de monte, Peotos venaticus, y los intermediarios, bueno, el conejo pintado, Cuniculus paca, o Dasyprocta punctata, que es el ñeque, Echinococcus oligartrus, su huésped definitivo son felinos salvajes, como los pumas y los jaguares, y los intermediarios como Cuniculus paca, el conejo pintado, la rata espinosa, Proechimes semiespinosus, y Dasyprocta punctata también. En el caso de Oligartrus, sus principales tejidos afectados son los ojos y también entonces lo que es el sistema cardíaco, el corazón. Sin embargo, hace un par de años atrás se reportó por primera vez un caso confirmado de Echinococcus oligartrus en hígado. Y esto a nivel molecular, o sea que no hay dudas al respecto, pero ahora entonces ya también se confirmó que este echinococo puede afectar hígado, que era el único que no se había encontrado en hígado. No es una cosa común, no es frecuente, pero ok, sí lo puede hacer. Así que debemos estar conscientes de que puede tratarse también una afección hepática, puede tratarse de Echinococcus oligartrus. Boheli va desde Panamá hasta Paraguay y Brasil, Oligartus desde el norte de Costa Rica hasta Argentina. Bugelia afecta principalmente hígado, Oligartus principalmente músculo cardíaco y ojos. Todo lo que es el diagnóstico, todo lo que es el tratamiento es más o menos similar a lo que presentamos anteriormente. Ok, entonces con esto vamos a terminar la clase de hidatidosis. Espero que haya quedado más o menos claro. Por favor, si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos atenderlos, ya sea por internet o que tengamos entonces un Zoom. Les agradezco mucho entonces la atención.